Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos. Como saben, se aproxima el momento donde vamos a ver aviones F-16 activos en los campos de batalla de Ucrania. Hasta este momento, el ejército de Ucrania ha tenido que defender su territorio prácticamente sin apoyo aéreo, a diferencia del ejército ruso, donde el ejército de Ucrania ha tenido que defender el espacio aéreo utilizando los cohetes antiaéreos portátiles que le ha facilitado Estados Unidos, que tienen un alcance bien limitado. Debido al peligro que representa para las Fuerzas Armadas de Rusia la participación de estos aviones F-16, el presidente Vladimir Putin, aunque ha dicho que no atacaría a ningún país de la OTAN, la excepción a esa regla son los F-16. O sea que Rusia estaría atacando bases en países de la OTAN desde donde estén operando los F-16 de Ucrania. Naturalmente, Putin quiere que esos F-16 estén en territorio ucraniano para lanzar contra ellos ataques masivos para su destrucción. Alegadamente, estos F-16, utilizando bombas pesadas, solamente tienen un alcance máximo de 339 millas. Utilizando cohetes de aire a tierra, su alcance se estima entre 500 a 600 millas. Esto significa de que si se establece una base aérea para estos F-16 en un país de la OTAN, ese país debería ser el país de Rumania, porque Polonia está muy lejos del campo de batalla. Otra opción sería que para el almacenamiento de estos aviones F-16 se debe escoger una base de la OTAN lo más alejado posible de Ucrania, y en sus misiones al campo de batalla que aterricen en Ucrania para restablecer su combustible e instalar su armamento antes de continuar su misión al frente de batalla, donde en su regreso volverían a aterrizar para llenar sus tanques de combustible y continuar a una base lejana en uno de los países de la OTAN, porque sin armamento estos aviones tienen un alcance de sobre 2.000 millas. Así que tendrían que aterrizar en Ucrania para restablecer el combustible y montar el armamento, porque Ucrania no tiene aviones tanqueros. Mientras más lejos estén del campo de batalla, más protegidos van a estar de un ataque ruso. Recuerden que si se decide que estos aviones F-16 tienen que estar en suelo ucraniano, dichos F-16 tienen que estar lo más distante posible, no solo de la frontera de Rusia, sino también de la frontera de la República de Belarus. Porque Lukashenko, títere de Putin, ha permitido que Rusia utilice su suelo para conducir ataques contra Ucrania. Así que Putin podría localizar misiles de tierra a tierra dentro de la República de Belarus para atacar cualquier base aérea en el oeste de Ucrania que tenga estos F-16. Recordemos que las tropas que tomaron el control de las facilidades nucleares de Chernóbil, que todavía está bajo el control de los rusos, salieron de la República de Belarus. Naturalmente, un ataque por parte de Rusia a bases en el exterior en países de la OTAN, aunque estos ataques sean dirigidos para destruir los aviones F-16 ucranianos, nos acerca más a una tercera guerra mundial. Sobre el tema de Rusia, hay que mencionar un estudio, o debemos decir que más bien es una opinión de investigadores de la Universidad de Yale, por el señor Jeffrey Sonnenfeld y el señor Steven Teahan, que publicaron un artículo en Business Insider indicando el siguiente posible escenario: que si el presidente Biden gana las elecciones en noviembre
y los Estados Unidos y la Unión Europea intensifican las sanciones contra Rusia, en el año 2025 la población de Rusia rechazaría a Putin como líder de la nación. Así que supongo, sin que ellos lo hubieran mencionado en su artículo, que si gana el presidente Trump, entonces las sanciones se eliminan y un victorioso Putin continuará siendo el líder de Rusia por muchos años más. Sobre el incidente terrorista en el Teatro Crocus City Hall, un reportaje de la fuente noticiosa Reuters indica que Irán levantó la voz de alerta informándole a Moscú sobre la posibilidad de una importante operación terrorista en su territorio antes que este ataque sucediera el 22 de marzo. Aparentemente la información que tenía Irán provino de sus operativos antiterroristas contra la organización de ISIS-K en su país. Así que no solamente Estados Unidos alertó a Moscú de un posible acto terrorista, sino también el aliado de Rusia llamado Irán. Durante esta semana, en los medios televisivos y de radio de Rusia, el señor Solovyov continúa con su propaganda para que los rusos vean con buenos ojos cualquier acción utilizando armas nucleares que realice Rusia contra el Occidente, donde en su último programa mencionó borrar del mapa utilizando armas nucleares al Reino Unido y entrar a París con las tropas rusas. Otra vez se puso a utilizar la carta, la excusa de la desnazificación, insinuando de que como Europa no ha podido eliminar el nazismo, que Rusia lo va a hacer por ellos. Y naturalmente eso significa que está hablando de invadir a Europa. Yo supongo que el señor Solovyov debe estar en esos momentos que prende de medio maniguetazo, debido a los ataques exitosos por drones ucranianos en suelo de Rusia, ya que durante el día del martes las autoridades rusas informaron de que una fábrica de drones rusos fue impactada por un dron ucraniano y que también se impactó una refinería petrolera que queda a unos 1.200 kilómetros al este de Ucrania, donde 12 personas resultaron heridas. Esta fábrica y esta refinería están localizadas en las ciudades llamadas Yelabuga y Nizhnekan. Como pueden ver en la pantalla, el ataque contra la fábrica en Yelabuga pudo ser filmada por unos jóvenes que estaban cercanos a este complejo industrial. Hasta ahora no han llegado visuales del ataque a la refinería, pero pueden ver en la pantalla un ataque a una refinería que se hizo durante el mes de marzo en Rusia. Yo supongo que para poder burlar las defensas electrónicas de Rusia, o sea, los artefactos electrónicos instalados para confundir el GPS y tal vez la brújula del avión y poder impactar el blanco con precisión, los ucranianos están utilizando un sistema de visión inteligente donde reconoce el terreno desde el punto de salida hasta el punto de impacto sin tener que utilizar otro tipo de navegación. Además, supongo que el dron está construido con elementos de madera y elementos de tela y otros elementos que no reflejan la señal de radar, para que en el radar ruso su señal de radar se parezca a la de un pájaro. O sea, que estos drones deben estar construidos como los aviones de la Primera Guerra Mundial, de madera, tela, papel, pegamento, y lo único que era de acero en el avión era el motor y los controles. O sea que los rusos van a tener que regresar a la década del 1910, donde se tenían observadores por todo el país para localizar visualmente los aviones del enemigo en aquella época y tener sistemas auditivos para detectar el motor de combustión de estos drones. En la pantalla están viendo más o menos la localización de las refinerías que pueden estar a distancia de ataque por parte de Ucrania.
Recordemos que aquí hemos dicho, por lo menos en una ocasión, de que Estados Unidos no auspicia y no aplaude y no aprueba estos ataques a las refinerías rusas por dos razones principales. Número uno, que dichos ataques pueden ocasionar que Rusia decida utilizar armas más letales y destructivas contra Ucrania. Y número dos, el impacto que tiene sobre el precio del petróleo, que podría causar el descontento de civiles en el occidente, donde Ucrania perdería la simpatía o el apoyo de esas personas. Y naturalmente porque la reelección del presidente Biden posiblemente se vea afectada si sube el precio de la gasolina en los Estados Unidos. También estos ataques apoyan la posición de países como Alemania, que no desean entregarle a Ucrania misiles crucero de largo alcance por la tentación de utilizarlos contra blancos dentro de Rusia. Ya en una entrevista, un miembro del Kremlin indicó de que la única forma para detener estos ataques de drones ucranianos era apoderarse o destruir a Kiev, capital de Ucrania. Viajando ahora al Medio Oriente, durante el día martes 2 de abril, ocurrió un terrible incidente en la Franja de Gaza, donde el gobierno de Israel clasifica este incidente como un lamentable accidente, donde Netanyahu en un breve mensaje dijo que estas cosas pasan en guerras, pero que están investigando y tomando las acciones pertinentes para que un accidente así no se repita. En este incidente se reporta que fallecieron ciudadanos de Australia, del Reino Unido, de Polonia, más ciudadanos con doble ciudadanía de Canadá y de los Estados Unidos, que estaban en un convoy humanitario llevando alimentos a los palestinos necesitados, donde los vehículos de este convoy estaban debidamente rotulados como ayuda humanitaria. Este grupo de personas llevando ayuda humanitaria eran parte de la organización World Central Kitchen, fundada por el chef José Andrés. Este incidente se ha convertido en símbolo de cómo los ataques por parte de Israel son totalmente brutales e indiscriminatorios. También se utiliza este incidente como evidencia de que Israel está utilizando el hambre como arma. La organización de World Central Kitchen, debido a este incidente, se ha visto obligada a suspender todas las operaciones en la Franja de Gaza. Al momento de yo estar redactando esta charla, por lo menos el primer ministro del Reino Unido y el primer ministro de Australia condenaron este ataque y demandan que se asignen responsabilidades por parte de Israel y no la excusa de que estas cosas pasan en una guerra. Mientras ocurría este lamentable incidente, han llegado 3 barcos adicionales con ayuda humanitaria alimenticia desde la isla de Chipre a la zona de la Franja de Gaza, con 400 toneladas de comida y artículos de primera necesidad. La distribución de esta ayuda está paralizada debido al incidente fatal con el convoy de alimentos de World Central Kitchen. Viajando ahora a los Estados Unidos, en cuanto a la situación del puente en el puerto de Baltimore, se informó que se está abriendo un canal alterno para que los barcos mercantes puedan entrar y salir del puerto, mientras los conspiralocos continúan inventando todos los días un nuevo complot. Mientras tanto, el dueño y administrador de este barco mercante entregaron una petición a una corte federal durante el día del lunes para limitar su responsabilidad legal en este fatal incidente. La decisión final de a cuánto asciende la responsabilidad del dueño y del administrador de este barco mercante le corresponde a la Corte Federal de Maryland, donde ya se está hablando de que este va a ser
uno de los accidentes más costosos en la reciente historia marítima en todo el planeta. El dueño de la embarcación con oficinas en Singapur se llama Grace Ocean Private Ltd. y el administrador se llama Synergy Marine Ltd., que también tiene oficinas en Singapur. Y la última información es que toda la tripulación del barco se compone de ciudadanos de India. Así que el alegato de los conspiralocos de que el capitán era ucraniano es falso. Pero sí, hace más de una década atrás, cuando el barco le pertenecía a otra compañía, tuvo una vez un capitán de Ucrania. Si utilizamos nuestra memoria, que espero que la suya sea muy buena, recordemos el incidente del barco que bloqueó por un gran periodo de tiempo el canal de Suez, donde la compañía dueña del barco también solicitó, basándose en las leyes de la industria mercante, una petición legal para limitar su responsabilidad, donde en ese incidente surgió de que los dueños de la mercancía que transportaba dicho barco mercante podrían ser responsables por todas las pérdidas causadas durante ese viaje. Yo personalmente no sé si ese caso ya se resolvió en una corte y si incluyeron como responsables a los dueños de la mercancía que estaba siendo transportada. Personalmente, solamente puedo decir que bajo mis ojos, eso es algo completamente injusto. Es como si usted enviara un paquete por Federal Express y entonces el chofer del camión de Federal Express tiene un accidente y entonces, como transportaba un paquete enviado por usted, usted es también responsable de ese accidente. En cuanto al costo de este desastre en Baltimore, hay un sinnúmero de estimados donde voy a dar el más alto. Se toma como un hecho de que este desastre va a ser más costoso que el accidente trágico del crucero Costa Concordia en el sur de Italia, que fue de más o menos 1,5 billones de dólares. Para este incidente actual, se estima que el costo o las pérdidas de las aseguradoras, si es que cubren el costo total de esta tragedia, está entre 2 billones y 4 billones de dólares. Recuerden que estas demandas no solamente cubren el costo del puente y lo que se le va a pagar a las víctimas fatales de este incidente, sino que también incluyen toda pérdida de ingreso por cualquier compañía afectada por este incidente. O sea, que todas las compañías en el puerto de Baltimore que tuvieron pérdidas por este incidente son parte de la demanda. Otro evento donde también los conspiralocos se pasan creando una nueva historieta todos los días es el eclipse del 8 de abril, que en este momento, cuando usted vea esta charla, este eclipse está apenas a 5 días de distancia. Los expertos en meteorología están indicando de que lamentablemente para esa fecha las condiciones climáticas y el récord histórico indican de que hay una gran posibilidad de que los cielos estén cubiertos de nubes. En la zona de total oscuridad de este eclipse en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que la enorme mayoría de las personas que van a viajar para ver este eclipse cambiarán sus planes, cambiarán su rumbo dentro de los Estados Unidos, a lo más cerca que puedan estar de la frontera con México, y se va a incrementar el turismo en las zonas de México por donde va a pasar el eclipse total. Así que estamos hablando desde la punta sur de Baja California hasta las zonas de México que quedan adyacentes al lugar por donde entra este eclipse al estado de Texas. Esto significa que si el estado de Texas tenía una gran preocupación de la cantidad de turistas y mirones
que iban a visitar ese estado, esa preocupación se ha multiplicado. Como les indiqué en mi charla sobre este eclipse, ya se están alertando a todos los hospitales de que la cantidad de accidentes automovilísticos se va a incrementar el día de este eclipse. Sobre el cometa con el apodo llamado el Diablo. Mire, usted no necesita esperar el eclipse ni estar donde ocurre el eclipse para ver el cometa Diablo. Usted comuníquese con el club de astronomía más cercano donde usted vive y le pregunta en qué noche ellos van a estar observando el cometa Diablo y les pregunta si usted puede unirse a ellos. Lo que pude encontrar fue que la mejor noche para ver el cometa del Diablo será el 21 de abril, ya que, como va a estar más próximo al Sol, su cola va a ser mucho más grande. Regresemos ahora al Medio Oriente. El incidente del bombardeo al consulado de Irán en la ciudad de Damasco, todavía hasta este momento que yo sepa, el gobierno de Israel no se ha hecho responsable. Se indicó de que las 7 personas que fallecieron, 2 de ellas eran generales dentro del grupo conocido como los Quds, de las Fuerzas Revolucionarias Islámicas de Irán. Y los otros 5 eran consultores militares para el gobierno de Siria. Además, se hizo una aclaración de que el edificio consular de 2 pisos destruido estaba justo al lado de la embajada de Irán en Damasco. En el momento del ataque, aparentemente el embajador de Irán estaba en la embajada y no en el edificio consular. A mi entender, puede que las muertes aumenten mientras remueven los escombros del edificio que fue totalmente destruido. Las primeras palabras del embajador de Irán en Siria fueron las siguientes, y cito y traduzco: como hemos dicho antes, la identidad conocida como los sionistas conocen muy bien de que estos crímenes y cualquier otro tipo de crimen no se va a quedar sin una respuesta. Cierro la cita. El medio noticioso conocido como Democracy Now! Interpretó las palabras del embajador de Irán como una promesa de venganza. Hay peritos que están preocupados por esta promesa de venganza, porque indican de que no necesariamente Irán va a tomar una venganza directa contra Israel o contra ciudadanos de Israel en alguna parte del mundo, sino que células dormidas de Irán en los Estados Unidos podrían tomar venganza contra los ciudadanos estadounidenses por estar ayudando a Israel en su operación militar en contra de Hamas. También existe otra posibilidad de que Irán tome venganza permitiendo e incitando a que los combatientes de Hezbollah comiencen su ataque masivo en contra de la población de Israel. Durante las noticias anteriores les indiqué que la Casa Blanca había autorizado el envío de armamento a Israel, pese a que Israel ha hecho caso omiso de la resolución de un alto al fuego por parte de las Naciones Unidas y también ha ignorado las órdenes del Tribunal Internacional de Justicia de implementar inmediatamente un alto al fuego y de asegurarse de que la ayuda humanitaria alimentaria llegue a los palestinos y de detener las muertes de los palestinos inocentes en este conflicto. Según informa el medio noticioso Democracy Now!, en adición a los armamentos que mencioné anteriormente, se incluye una docena de aviones F-15 dentro de este paquete de ayuda que suma 18 billones de dólares. Aunque estamos en el Ramadán musulmán, durante estos últimos días se han desatado protestas violentas en el país de Jordania con grupos a favor de Hamas, donde la policía del país ha tenido que intervenir para calmar
a los amotinados, donde se han reportado casos de vandalismo, principalmente dirigidos a las fuerzas de seguridad del país. Estas protestas violentas se caracterizan por frases en contra de Israel y frases a favor de Hamas, donde se indica de que los principales promotores y líderes de estas manifestaciones violentas son miembros de la Hermandad Musulmana, que han sido un grupo problemático en diferentes países árabes. Estos son grupos que, al igual que Hamas, creen que sus países deben ser gobernados por un líder religioso, como lo es el país de Irán. Viajando ahora al Mar Caribe, en Haití la violencia sigue creciendo, forzando a que países sigan desalojando sus ciudadanos de dicho país. Uno de esos países que acaba de retirar a sus ciudadanos es el país de México, y todavía no se ve en el horizonte ninguna operación internacional para recobrar la paz, la ley y el orden en el país de Haití. Lo único que se ve son promesas, palabras huecas, politiquería y buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no detienen el crimen rampante que hay en ese país. Viajando a Centroamérica, en el día del martes de esta semana, el Senado de México aprobó que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos entraran en territorio nacional de México con armamento y municiones para capacitar, o sea, para entrenar a las Fuerzas Armadas de México. La aprobación se hizo con 79 votos a favor y 10 votos en contra y una abstención, donde ahora se permite la entrada al país de personal militar estadounidense armado a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según el medio noticioso Agencia F de España, los soldados de los Estados Unidos podrán permanecer en México por un lapso de solo 2 meses, que comienza el 8 de abril, el día del eclipse, y termina el 27 de mayo, donde van a estar entrenando a las Fuerzas Armadas de México en lo que se conoce como el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, que queda en el estado de Chihuahua. Si la fecha del comienzo de este entrenamiento está tan cerca, o sea, en el día del eclipse solar, esto significa de que ya este entrenamiento estaba planificado y negociado entre el presidente de México y Casablanca. En cuanto al tema de la industria armamentista, un artículo del periódico El Confidencial alega que China ha logrado desarrollar un misil interceptor disparado desde tierra que puede destruir un avión a 2.000 kilómetros de distancia, volando a una velocidad hipersónica, siendo esto algo sin precedentes. Se alega que este tipo de misil hipersónico de larga distancia, en coordinación con los sistemas satelitales de China, puede destruir aviones furtivos como el B-2 y el nuevo B-21 Raider. Yo personalmente digo ver para creer. Otro armamento que vimos en la película The Hunt for Red October parece que hoy es una realidad, ya que se informa de que se le está instalando al submarino de la clase Virginia, llamado el USS Montana, un sistema de propulsión silente que se conoce como un motor magneto-hidrodinámico. Y si es como en la película, es un sistema que no tiene partes movibles, que se usa el fenómeno del magnetismo para crear un chorro impulsor, que es casi indetectable por los sonares de combate. Se dice que Rusia está desarrollando un sistema similar, pero que no ha sido exitoso y no ha llegado a la fase de instalarlo en uno de sus submarinos. China también ha estado desarrollando este tipo de propulsor,
pero se desconoce cuán avanzado están y si tienen algún prototipo instalado en algún submarino. Pero si nos dejamos llevar por todo el historial de espionaje industrial que lleva a cabo China en territorio de los Estados Unidos, muy posiblemente el sistema de China debe ser muy parecido al sistema de los Estados Unidos, por no usar la frase copy-paste. Si este sistema de propulsión existe, entonces los submarinos podrían llegar mucho más cercanos a la costa de un país enemigo o aproximarse más a un navío enemigo. Y para terminar, lo que tengo que decir es que el presidente Netanyahu, con sus acciones, y quien quiera que esté a cargo del ejército de Israel, siguen perdiendo rápidamente el apoyo de todos los países del planeta. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un Super Thanks. Suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.